horas de desvelo, voces olvidadas. 15:15 en un rato el señor Pablo Hacker con nosotros aquí en los estudios de la radio, la M530, Somos Radio, pero ahora Marina Glesser con invitada en línea. Bueno, te contaba al principio del programa, Carlos, que el teatro físico, acrobacia y danza llega en estos días de abril y mayo a la Sala La Central en Manuela Rodríguez 1566, entre Galicia y Tres Arroyos. Ahí va a estar Devorando el Vacío. Es la nueva obra de la trilogía de Paula Palomo, a quien tenemos el gusto de saludar porque ya está en línea con nosotros. Hola Paula, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a M530, la radio de Madres. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por comunicarse. Bueno, un gusto saludarte en esta nueva apuesta que haces para contarnos un poco, invitar a la audiencia a ver este recorrido autobiográfico, si se quiere, ¿no? Donde podés profundizar acerca de los diferentes ciclos que fuiste vivenciando en tu vida, por todas las contradicciones que esta sociedad tiene cuando uno afronta una patología física o corporal o no está dentro de los cánones estipulados del deber ser, ¿no? Culturales, hegemónicos, impuestos por el mercado. ¿Cómo lo vivenciás y cómo fue este devenir del 2016 para acá? A ver, yo trabajo con mi cuerpo desde muy chiquitita. Hice gimnasia desde muy pequeña. Después me orienté más para las artes visuales y finalmente me volví a meter por el tema de la acrobacia, del circo, más o menos a mis 20 años. Siempre cuento que desde los 17 que padecí trastornos de alimentación, desde antes en realidad, pero los síntomas fuertes empezaron a esa edad, y siempre cuento que la patología atravesó toda mi carrera, de la misma manera que atravesó toda mi vida. En el 2016 yo formo mi compañía, que se llama... valga la redundancia, Demasiado Gorda. Y la primera obra que hacemos con la compañía, si bien yo no tenía ninguna intención de continuar, ni de hacer una trilogía, ni nada, en esta primera obra irrumpen dos personajes, uno que es una mujer que intenta comer frutillas y no puede, y el otro es un personaje que es un oso. Pasaron muchos años, seguí trabajando en otras obras, hice otras cosas y más o menos, sí, después de varios años apareció El filo de las cosas, que es la segunda obra de la trilogía, y ahí es donde yo me empiezo a meter de lleno en la autobiografía y empiezo a contar la historia de esta mujer oso que soy yo, la mujer oso, ¿no? Entonces, esta segunda obra cuenta un poco de la vida, de mi vida, de cómo se desencadenó un poco la patología, de cómo lo viví yo, de cómo logré como hacerme camino y salir de ahí y poder empezar a transgredir un poco la enfermedad. Pero cuento mucho sobre mi historia personal, sobre mi infancia, sobre mi niñez, sobre mi madre, también hablo un montón. Y en esta última obra creo que es eso, lo que un poquito el relato que me quedaba por contar, que yo siempre digo que si no a veces se queda corto y parece como un cuento con un final bonito, y si bien lo es, creo que en esta última obra hablo específicamente de esta relación entre la patología y yo. Por eso me acompaña Iván Carmona en escena, que es el que hace precisamente de esta patología que vive adentro mío. Y la obra es un diálogo entre la patología, yo, entre estas entidades que conviven dentro de este personaje que es la mujer oso, y las distintas etapas, porque sí, realmente, o sea, en estas enfermedades hay diferentes etapas. Hay etapas en donde uno está sumisa y realmente dominada, y hay otras etapas en donde de a poco uno puede tener algo que yo digo que es como empezar a convivir con lo que uno es y no enojarse con eso, sino aprender a convivir con eso, aprender a vivir y aprender a vivir bien, entendiendo que uno, bueno, tiene una patología que es crónica, yo la considero una patología crónica. Y acá estamos. A todo esto, digo, la obra abunda en todo momento la poesía, la metáfora, no es un relato en donde estemos poniendo un libro de medicina en el escenario, sino todo lo contrario. Nosotros somos acróbatas, bailarines, artistas escénicos,
Entonces, creo que todo este relato está contado a través de nuestros recursos y de nuestro lenguaje, que es súper, súper visual, súper estético. Y a mí siempre me gusta mucho trabajar con lo visual. Estudié Bellas Artes y me quedó como un saborcito a que todo me entra por los ojos. Y me gusta que pase eso cuando la gente lo ve, que se conmocione y que se conmocione también con lo que ve, no solamente con lo que escucha, no solamente con lo que hacemos con el cuerpo, sino también con los sonidos, los olores, la iluminación, la escenografía, los vestuarios. Es interesantísimo escucharte, Paula Palomo, porque, bueno, tanto en Demasiado Gorda, que es la última de la trilogía, como en Carne Picada y en Al Filo de las Cosas, si mal no recuerdo que eran las 3 obras. Sí, la última se llama Devorando el Vacío. Demasiado Gorda es el nombre de la compañía. Pero la compañía es Demasiado Gorda, pero esta nueva apuesta se llama Devorando el Vacío. Vos estás recontra formada como artista escénica, acróbata, bailarina, también sos docente y performer. También tu compañero Iván Carmona lo es, ¿no? Es también vos de la UNA y él de la UNSAM, recontra formados. En este sentido, la búsqueda del teatro acompañando esto que decís que es un proceso de una enfermedad crónica o de una patología crónica, es interesante cómo se yuxtapone, digamos, el poder canalizar a través de la acrobacia, del despliegue escénico y catártico, esto que es un padecimiento en la trilogía, pero que a la vez expone para el público que va a comprometerse con ello, el conocer más, ¿no? O por lo menos salir de Devorando el Vacío con preguntas, interpelado o interpelada frente a lo que propones. En este proceso que decís que hablas mucho de tu madre, me llama la atención que es los sábados de mayo, los sábados y los domingos de abril a las 20 horas y los sábados de mayo a las 20:30 en Sala La Central, en Manuel Rodríguez, 1566, entre Galicia y Tres Arroyos. ¿Pero por qué es apta para mayores de edad? Porque es muy cruda la apuesta de Devorando el Vacío en esta última obra de la trilogía. Sí, a ver, ya en El Filo de las Cosas, Carne Picada era apta a todo público. En El Filo de las Cosas empezamos a considerar que sea una apuesta que sea apta para mayores de 16 años. Y Devorando el Vacío creo que es una obra bastante más cruda que las anteriores. Más allá de si hay desnudos, que digo que hay un montón de padres que van con sus hijos a ver obras de teatro donde hay desnudos, digo, creo que no sería lo más fundamental, pero sí creo que hay etapas de la obra en donde relata violencia, esta relación es violenta, en donde creo que, qué sé yo, me parece que está bueno quizás preservar. Abordar la temática en todo caso con un niño de otra manera. Yo creo que, entre otras cosas, en mi infancia creo que se ha descuidado mucho eso. Por ejemplo, lo pienso en mi lugar, digo, y a mí me hubiese gustado que determinados temas y determinadas lógicas, digo, se hablen de otra manera, se cuide un poco más a la infancia, porque digo, algunas cosas son súper traumáticas cuando las recibís así de una manera que quizás no era la adecuada, a eso me refiero, ¿no? Entonces, preferentemente sí, la verdad que decidimos tomar la decisión de que sea para mayores de 18 años, entendiendo que nos quedamos con un público afuera, pero la realidad es que yo tampoco teatro infantil, nunca lo hice, así que tampoco es algo que a mí en lo personal me cueste. Está bueno esta aclaración para el público que nos está escuchando, la audiencia que está escuchando. Estamos hablando con Paula Palomo, es directora y autora de Devorando el Vacío. Les repito que está los sábados a las 20:30 y los domingos a las 20 horas en La Central, Manuel Rodríguez 1566, entre Galicia y Tres Arroyos, y esta temática de lo que es sobreponerse o sobrevivir a un propio trauma físico y de vivir de una patología con respecto a la alimentación, ¿no? Porque las 3 abordan ese tema. Sí, es un poco eso. A ver, mi historia está llena de cosas, como vos decías, o sea, me dediqué a dar clases desde muy joven también, lo que decías también de canalizar en el escenario creo que para mí fue fundamental durante toda mi vida, y también en el trabajo que hago, ahí me parece súper importante poder tener la elección de qué queremos trabajar y trabajar de algo que amemos. Bueno, a mí me apasiona realmente tanto dar clases como estar en escena, como también hacer obra,
Así que nada, creo que eso también se proyecta en lo que ven cuando van a ver nuestras obras. Súper importante la difusión en este momento. Creo que estamos en un momento complejo para el teatro independiente, para el circo contemporáneo independiente, para el artista escénico independiente. Si ya lo es para los que no son independientes, para nosotros está un poco más difícil. Realmente está costando convocar, entendiendo obviamente el contexto en el que estamos. Uh-huh. Y es súper importante que nos abran posibilidades de entrar a circuitos que no sean los que nos vienen a ver siempre, ¿no? Que nosotros tenemos nuestro circuito cerrado, pero llega un momento en donde si queremos seguir presentándonos, necesitamos que otra gente llegue. Es súper, súper imprescindible. Bueno, entonces iremos a este circo contemporáneo, a esta expresión y lenguaje físico, acrobacia, danza de esta mujer oso en la que te has convertido, Paula Palomo, y disfrutaremos de este espectáculo Devorando al Vacío. Un abrazo para vos, otro para Iván Carmona, y te queremos agradecer este ratito que conversaste con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, ojalá puedan venir. Nos vemos ahí, en el escenario. Dale, nos vemos en la central. Un gran abrazo. Chau, chau. Somos Radio AM 530.